Esta vez va a ser diferente, esta vez, él dejará evidencia que vivió en el mundo. Una muerte tonta, sin amigos, familia ni con nadie que le importe, toda una vida de soledad. Después de mucho tiempo nos ubicamos en un bosque, en donde hay un niño que quiere ir al bosque completamente solo, sus padres le advierten, sin embargo, él ya conoce la zona, por esa época del año los monstruos peligrosos ni siquiera aparecen, sus padres se impresionan de lo rápido que crece. En su anterior vida murió a los 30 años, y ahora ha reencarnado como un miembro de los elfos, una raza caracterizada por su longevidad. Él no sabe por qué se le dio una segunda oportunidad. Solo sabe que vivirá al máximo. Sus primeros 10 años pasaron bastante rápido, debido a la alta esperanza de vida el concepto del tiempo se pierde. Al parecer su aldea rodea el anciano árbol de Yggdrasil, esta característica les brinda una masiva barrera imperceptible. Ningún desastre o peligro puede pasar, además, el árbol les provee comida. Es por esta razón que la mayoría de elfos nunca ven el mundo exterior, eso es lo normal en el lugar. Nuestro prota le insiste a sus padres, cuando de pronto, una anciana figura aparece, se trataba del patriarca de la aldea, el cual le dice que está eligiendo un camino precipitado. En los 600 años desde que se volvió el patriarca, ha visto muchos elfos que salieron al mundo, sin embargo, y especialmente aquellos que se volvieron cercanos a los humanos tuvieron un desafortunado final. El mundo exterior es muy peligroso, el patriarca se lo dice debido a que él es mucho más inteligente que los demás, y por esa razón le pregunta si a pesar de todo, quiere salir. Nuestro prota le agradece mucho a sus padres. Sin embargo, él quiere dejar evidencia de su existencia en el mundo, él no quiere quedarse ahí para siempre. Él quiere aprender muchas cosas y conocer a muchas personas, él quiere vivir una vida sin ningún arrepentimiento. Con estas palabras convence a sus padres, el anciano también lo aprueba, han pasado cientos de años desde el último elfo que salió, él le permite ir al mundo exterior, pero antes de ello, tendrá que pasar su examen el cual quizás se demore 100 años, si él consigue superar su prueba en menos de ese tiempo, él le permitirá salir. Considerando su nueva longevidad 100 años no es mucho, si esa es la única condición. Él no dudará en aceptar, ese va a ser un examen que nunca olvidará. 10 años pasan, nuestro prota usa magia de recuperación, y seguidamente recita el hechizo de ardor, el anciano no se lo puede creer, el gran árbol progenitor que superaba los 1000 años ha sido restaurado. La magia que se acaba de usar es incluso más alta que la de los mejores elfos, y por esa razón el anciano le pregunta cómo es que lo hizo, a lo que nuestro prota le responde con que entrenó desde pequeño. Ahora él tiene 22 años, así que debe haber sido sus 5 años cuando empezó a entrenar. Previamente, él ya tenía ciertos conocimientos. La primera parte de su plan fue aumentar el total de su poder mágico. Al parecer había un montón de manuales en la librería del bosque, la mayoría de ellos escritos por humanos. En ellos se decía que el poder mágico de un humano estaba decidido a sus 20 años, los 3 elementos clave eran las circunstancias, las aptitudes y el esfuerzo. Mientras más se repita una magia más aumentará el poder mágico de la persona, fueron esas claras explicaciones las que lo ayudaron a mejorar. Él usó su poder mágico hasta el límite, y cuando no podía más usaba magia de recuperación. A mitad de camino, se dio cuenta que la esperanza de vida humana era de 60 años. Si el poder mágico de un humano aumentaba continuamente hasta los 20 años, entonces ¿qué pasaría si un elfo usara su técnica? Es posible que su magia continúe aumentando hasta sus 300 años. El anciano nunca pensó que alguien podría alcanzar ese nivel. A nuestro prota le han sobrado 80 años de examen, y ahora nuestro prota tiene una pregunta para él. Mientras estaba revisando los manuales mágicos leyó una cosa, se decía que los elfos tienen magia de recuperación, los enanos tienen la magia de la tierra, y los demonios tienen diferentes tipos de magia que combinan con su especie. Sin embargo, con el suficiente estudio y entrenamiento, teóricamente uno puede usar otros tipos de magia. Nuestro prota solamente encontró libros de magia de recuperación, por esa razón, le pregunta al anciano si hay manuales de otros tipos de magia. Hasta que acabe el examen, él hará todo lo que quiera. Al anciano le sorprende lo apasionado que es con la magia, por esa razón, le dará la llave para la biblioteca prohibida. Él le advierte unas cosas, aunque a nuestro prota poco le importa, él promete llegar al tope de todas las clases de magia.
Después de ello, 10 años pasaron sin que lo supiera, a sus 30 años ya había adquirido todos los tipos de magia que podía, y el anciano le dio la responsabilidad de mantener la librería. Sin embargo, este día es especial, hoy es el día donde encontrará nuevos grimorios del mundo exterior. Los elfos solo interactúan con los humanos que viven en el área cercana, la Casa Garlanda y el expatriarca hicieron un juramento para el intercambio cultural. Nuestro prota también formó un trato con la actual familia de la Casa Garlanda. La última vez que se vieron su amigo le dijo que se le iba a proponer a su amiga de la infancia, él quiere que algún día la conozca, mientras nuestro prota recordaba esos tiempos un carruaje se acerca, aunque a lo lejos le parecía que su amigo había cambiado bastante, el humano se encontraba mirando los alrededores, cuando de pronto nuestro prota lo saluda, y ni bien acaba de saludar ya le pregunta por el nuevo grimorio. Sin embargo, el chico se sorprende. Era justo como su padre le decía. Estas palabras confunden a nuestro prota, al parecer es la primera vez que se ven. El chico se presenta como un Garlanda, el hijo de Grillet Garlanda. Originalmente era este último quien debía venir, sin embargo, está demasiado ocupado. Además, ha empezado a volverse débil. Por esa razón y como el hijo mayor él fue escogido para visitarlo, nuestro prota sigue confundido, por lo que le pregunta cuándo fue la última vez que su padre lo vio. Al parecer fue hace 22 años, al volverse un elfo nuestro prota olvidó un detalle muy importante, la vida humana es demasiado corta. A nuestro prota solo le quedan 7 años para que finalmente pueda salir del lugar, y cuando eso pase, le gustaría ir a visitar a su viejo amigo. El hijo de Grillet se alegra mucho por ello, por lo que promete informárselo y después se va. Con todos los libros que consiguió, va a estar ocupado unos años. Entre todos los libros había uno que hablaba acerca de un héroe que no era apto para la magia, el héroe que derrotó al rey demonio. Al parecer en ese mundo los demonios murieron hace muchísimo tiempo, la existencia de los elfos también es dudosa para los humanos, y en ese momento nuestro prota encuentra un libro extraño, algo parecido a un manual en terrible condición, aunque felizmente, algunas partes se pueden leer. El escritor del libro consiguió todos los tipos de magia, incluso consiguió la magia antigua. Hace muchísimo tiempo los extintos demi-humanos usaban magia. La magia que los demonios usaban para controlar el mundo era muy variada, la magia ancestral es muy diferente de las 4 básicas, la mayoría tiene condiciones especiales para ser invocada. Algunas toman meses o años de entender. Nuestro prota está muy emocionado por esta lectura. Muchísimo tiempo ha transcurrido, nuestro prota ha acabado de leer, por ahora probará moverse a algún lugar cercano a la casa. Nuestro prota empieza a recitar el encantamiento, una clase de magia de movimiento. Cuando de pronto empieza a sentir algo extraño, nuestro prota lo recitó de manera correcta en el primer intento, él aparece en un bosque desconocido, y al abrir los ojos un monstruo es lo primero que ve. Varios de ellos se le estaban acercando, mientras tanto, unos humanos lo acusaban de ser parte del gremio. Viendo la situación, recitó bien el encantamiento, al parecer escapó de la barrera. Sin embargo, eso no es lo que llama su atención, había una humana siendo atacada, esa chica, aún sigue con vida. Al ver la situación los humanos optan por escapar, nuestro prota sabe que lo están usando como señuelo, a ellos ni les importa lo que les pase a los niños, él, no lo va a permitir. Nuestro prota usa su magia frente a ellos. Unas cadenas salen atacando a los humanos, ellos han quedado atrapados, con eso asegurado, solo queda hacer una cosa, nuestro prota usa magia de endurecimiento, para después lanzar un fuerte puñetazo contra la bestia. Esta cae frente a la mirada de la niña, es la primera vez que nuestro prota usa la magia de endurecimiento de las bestias, él no tenía idea de lo efectivo que sería. Por su parte los humanos se dan cuenta que nuestro prota es un elfo, pero según lo que ellos sabían los elfos solo podían usar magia de recuperación, y en un instante la última bestia cae. Nuestro prota se acerca a los niños, pero solamente había una que apenas respiraba. Mientras esté viva, eso le bastará. Nuestro prota apunta sus manos, y después utiliza el hechizo de curación de aliento de dragón. A simple vista parece que la está quemando, sin embargo, la chica absorbe las flamas, y rápidamente la chica se ha sanado. Una herida mortal ha sido curada como si nada. La chica es incapaz de hablar, al parecer su collar se lo impide. Si alguien que no es el maestro intenta removerlo acabará explotando, por esa razón, tendrá que confiar en él. Nuestro prota va a remover el hechizo, él añade un poco más de magia de la que hay en el collar y a su vez añade un poco de magia de destrucción. Al acabar su hechizo, él saca el collar rápidamente, y antes que explote,
Nuestro prota ya lo había lanzado lejos, la chica no puede contener sus lágrimas, así que ahora solo queda una cosa, nuestro prota se pregunta, ¿qué hacer con esos humanos? Ellos se excusan, diciendo que en realidad estaban protegiendo a los niños, repentinamente tuvieron mala suerte y se encontraron con esos lobos, intentaron hacer algo pero esas bestias son demasiado peligrosas. Por tal razón, ellos finalizan agradeciéndole a nuestro prota y pidiéndole que quite su hechizo. Nuestro prota no es un tonto, probablemente ellos ya se dieron cuenta, pero nuestro prota es un elfo, él tiene un muy buen oído, por lo tanto, sabe que ellos planeaban robarlo todo, y por esa razón, les hará 3 preguntas. ¿Quiénes son? ¿Por qué estaban siendo perseguidos? ¿Y por qué tomaron a esos niños a través de ese peligroso bosque? Si ellos le responden sinceramente, los dejará vivir. Los hombres lo comprenden, revelándole que son comerciantes de esclavos contratados, al parecer hay padres quienes venden a sus hijos por dinero, ellos estaban siendo perseguidos porque fueron delatados por el gremio. Y por último cuando estaban llevando la mercancía intentaron detenerlos, ese camino es el único por el que podían escapar. Ahora nuestro prota entiende más la situación, la calidad de los seres humanos es incluso más baja que la de su mundo original, el anciano siempre le decía que ellos eran bastardos feroces, salvajes y una existencia peligrosa, parece ser que tenía razón, nuestro prota va a usar una magia sobre ellos, la magia de alteración de memorias, con eso bastará. En ese momento alguien lo agarra por atrás, la chica le pregunta si es un elfo, a lo que nuestro prota le responde que sí, su nombre es Lies, él se disculpa por no haber sido capaz de ayudar a los otros niños, además, se da cuenta que la chica tiene una cicatriz en el pecho, probablemente a causa de ser una esclava, sin embargo, la chica se siente culpable, si ella hubiera sido más fuerte los hubiera podido proteger, ella quiere ser igual de fuerte que nuestro prota, y por esa razón, le pide que la lleve con él, nuestro prota sabe que debería tomar responsabilidad y regresarla a casa, sin embargo, él dejó de ser humano, y le dice que no puede ayudarla. Ahora que es un elfo su esperanza de vida se ha aumentado por 9, su percepción del tiempo es muy distinta a la de un humano, eso acabaría dañando a la chica, además, él necesita 7 años más para poder abandonar el bosque, para él son unos simples 7 años, pero para la chica, va a ser un largo tiempo, y a pesar de ello, él no va a eliminar su determinación. En ese momento nuestro prota escucha cómo personas se acercan, él le dejará el resto al gremio. Si después de esos 7 años, la determinación de la chica sigue intacta, se encontrarán de nuevo. Mucho tiempo después se le escuchó rumores de una increíble chica de cabello rojo, ella se proclamaba como la mujer sin nombre, ella, era muy fuerte, por lo menos, eso es lo que dicen los rumores. Ahora han pasado 100 años desde que se volvió un elfo, el anciano ha traído a una persona con él, se supone que los elfos nacen para pasar su vida bajo la protección de Yggdrasil, lo que pasaría si un elfo abandona el bosque, sería parecido a un bebé ratón saltando a un campo de batalla, el resultado es muy claro ni bien se empieza a ver el fuego, ese día tan anhelado finalmente ha llegado para nuestro prota, el día donde demostrará lo que 100 años de entrenamiento hacen. Nuestro prota ya pasó el examen de examinación, por lo que el anciano le pregunta si después de un siglo entrenando su deseo de abandonar el bosque cambió, pero para nuestro prota su deseo no ha cambiado para nada. En ese momento una voz se escucha, nuestro prota debe ser un genio si ha conseguido el permiso para abandonar después de solamente un siglo, ahora, le toca probar qué tan genio es, ella lo va a probar. Su nombre es Roger Lowry, ella tiene un poco menos de 6 siglos de antigüedad, ese nombre sorprende a nuestro prota, ella es quien se le aparece a los humanos enfermos y los cura a cambio de frutas valiosas. La chica no tenía idea que se hablaba de ella de esa manera, ella también ha sido quien ha recolectado un montón de libros del exterior, ella es una veterana con un montón de conocimientos del mundo exterior. Nuestro prota va a tener que sobrevivir hasta que ella se quede sin magia, una prueba bastante simple, la chica ha pasado 3 siglos entrenando, así que le pide que no sea tan duro. Nuestro prota está muy feliz de tener la oportunidad, sin embargo no puede ni hablar antes de verse envuelto en un círculo mágico, este salta en el último segundo, la elfa ni siquiera conjuró la magia. Ella ha usado una magia muy poderosa en muy corto tiempo, y antes que lo supiera, ya estaba bajo presión. Otro ataque se le acerca rápidamente, y nuestro prota lo esquiva a las justas, cuando él se da cuenta que la varita emitió magia ella ya preparó otro ataque, en el mundo exterior no se puede sobrevivir solo con talento. Si él desea irse, debe de aprender, en ese momento nuestro prota bloquea su ataque, la elfa pensaba que solo podía usar magia de recuperación, nuestro prota le recuerda a un humano.
Este último usa magia de viento para levitar en el aire. La elfa se sorprende que pueda usar ese tipo de magia, sea como sea, sus ataques no paran, su magia no supera la de la clase alta, sin embargo, lo compensa con que pueda castear sin encantamientos. Esa es una magia que ni él puede usar, y a causa de ello se ha vuelto un blanco fácil. Nuestro prota sigue esquivando a las justas. Y repentinamente la elfa le pregunta por qué quiere ir al mundo exterior. Mientras esquiva, nuestro prota le responde que la vida de un elfo es muy larga, y la aldea parece el lugar más pacífico del mundo. Él ya ha vivido 100 años como elfo, no importa cuántas veces falle, él va a dedicar su vida a la magia, para así, poder dejar una huella en el mundo. Nuestro prota no quiere ser un don nadie. Por esa razón, esta vez él conocerá el mundo más que cualquier otro, él va a disfrutar el mundo más que cualquier otra persona. Él quiere ser recordado por alguien más, y para cumplir ese sueño él debe ir al exterior. Esos son sus verdaderos sentimientos, así que ahora le pregunta a la elfa por qué ella fue al mundo exterior. Su respuesta es bastante simple: ella quería comer un montón de frutas. Desde que nació siempre le gustaron las frutas, pero después de 50 años de comer las mismas se acabó cansando, y por tal razón salió al exterior en busca de más. Ella gastó 300 años solo para ese objetivo, y cuando finalmente lo consiguió fue sorprendentemente agradable. Sin embargo, ella siente que el sabor y calidad ha caído recientemente, pero bueno, ya fue suficiente charla, es momento de continuar con el examen. Ahora, ella usará todo su poder. La elfa invoca un montón de bolas de diferentes elementos, y nuestro prota salta usando magia de viento. Él sabe que debe contraatacar, y por tal razón usa magia de endurecimiento. Rápidamente se acerca a la elfa, dándole un fuerte puñetazo a la varita. Con esto, la bola mágica es destruida. La elfa felicita a nuestro prota. Lo que tenía su varita era una piedra mágica creada por humanos, la cual solo con insertar un poco de poder mágico usaba magia automáticamente, en otras palabras una herramienta mágica. Y eso quiere decir que la magia que estaba usando no era de ella. Al parecer la elfa no puede usar otra magia que no sea la de recuperación. Nuestro prota ha caído en su truco, y si no lo hubiera superado hubiera destruido sus sueños. Sin embargo, él consiguió evadir completamente sus ataques. Nuestro prota ha superado el examen. Este se alegra mucho, él le agradece en repetidas ocasiones, así que la elfa le da unas palmaditas en la cabeza. Ella le comenta que si hubiera nacido mucho antes hubiera sido equiparable al rey demonio, y con esto, el entrenamiento de repetir sus hechizos diariamente por un siglo, finalmente acabó. Ahora pasamos a una gran ciudad. Una chica pasaba entre la multitud. Ella se dirige a un puesto de frutas y pide todas las que tengan. Esto sorprende al vendedor, el cual le pregunta la razón. Al parecer la chica escuchó que a los elfos les gustan esas cosas. El vendedor no lo comprende pero igualmente se lo vende. La chica ha estado esperando mucho hasta que el día finalmente llegue, el día que lo vuelva a ver. Después de un tiempo, nuestro prota regresa con sus padres a contarles que ha pasado la prueba. Ellos desean que se tome un corto descanso, que durará unos pocos 10 años. Sin embargo, nuestro prota desea irse mañana. Su madre le dice que no necesita apurarse, para ella sigue siendo un infante, por lo que nuestro prota le dice que el título que consiguió al pasar la prueba es suficiente aprobación. Al mencionar el nombre de su examinadora, su padre la reconoce. Ella fue como una pequeña hermana para él. Su padre recuerda que cuando exploró el bosque por primera vez, Rajab había empezado a aprender magia de recuperación. Tanto tiempo ha pasado desde entonces. Si ella reconoce sus habilidades, es prueba suficiente, por lo que al pedir la confirmación de su salida, nuestro prota está decidido. Ante esto su padre le pide que espere un segundo. Mientras tanto, su madre le quiere dar un regalo. Es un recuerdo dado por Yggdrasil de cuando ella y su padre se casaron. Si nuestro prota se lo pone, el árbol divino siempre estará ahí para protegerlo. Su madre también quiere que le haga una promesa. Ella no desea que nada malo le pase, por lo que nuestro prota le promete cuidarse. En ese momento su padre regresa. Él le ha traído provisiones para los 10 años siguientes. Él ya sabía de su decisión hace tiempo, por lo que estuvo bastante tiempo ahorrando. Su madre se queja porque son muchas cajas para cargar. Sin embargo, con un hechizo nuestro prota lo almacena. Además, después de combinarlo con otras magias, las cosas dentro no se van a pudrir. Al día siguiente nuestro prota se despide. El lugar se va a sentir bastante solitario, aunque están seguros que algún día se volverán a reunir. Nuestro prota quiere dirigirse a la casa Garland.
la única casa con la que los elfos interactúan, nuestro prota le ha hecho una promesa al heredero de la familia 7 años atrás, y a pesar que no lo haya podido ver antes, quiere ver a viejos conocidos. En ese momento nuestro prota sale de la barrera, el clima es limpio y agradable, ese es el clima ideal para las aventuras, sin embargo, unos lobos se le aproximan por atrás. Nuestro prota se les queda mirando, y después de unos segundos, ellos son exterminados. Con una sola estocada, una chica ha exterminado a las bestias, y después, al verlo, ella se arrodilla ante nuestro prota. 7 largos años es el tiempo que ella ha estado esperando, nuestro prota es capaz de reconocerla, ella recuerda las palabras que le dijo, por lo que desde ese momento, ella ha estado entrenando. Nuestro prota no se esperaba que tomaran sus palabras en serio, él recuerda haber sellado sus memorias, por lo que está bastante impresionado, así que al ver que la recuerda, la chica espera que acepte su regalo. Se trataba de frutas, ella escuchó que a todos los elfos le gustaba. Las frutas son de todas las partes del mundo, así que al ver su reacción la chica se alegra, mientras que nuestro prota piensa que ese rumor es culpa de Rahab. Al parecer la chica se gastó todo su dinero en el regalo, ella hubiera querido regalarle más, y al ver que nuestro prota acepta su regalo, ella le pide acompañarlo en su aventura. Ante esta petición nuestro prota se lo piensa, así que ella le dice que tiene experiencia como aventurera, ella puede hacer de guía, además puede ayudarle negociando. Nuestro prota reconoce que a él le falta mucha información del mundo exterior, si tuviera a una humana acompañándolo, eso sería tranquilizador. Nuestro prota le pregunta si eso sería problemático para ella, por lo que la chica le responde que hizo todo lo posible esperando este día, por lo que para ella, no hay nada que preocuparse, además, como desea volverse más fuerte, quiere aprender más de nuestro prota mientras ella siga con vida. Ante esto, nuestro prota se sorprende del tiempo que pasará con ella, en parte se alegra de ser visto así, aunque ese tiempo puede que se le haga corto. Nuestro prota se presenta ante ella, y después le pregunta por su nombre, sin embargo, ella no posee ninguno. Entre los miembros del gremio siempre la llaman anónima, ese es el mismo nombre del de los rumores que nuestro prota escuchó. Él recuerda todas las grandes hazañas que fueron realizadas por ella, y en ese mismo momento, ella le pide que le entregue su nombre. Cuando la rescató ella sintió que hubiera vuelto a nacer, para ser honesta estuvo esperando 7 años a que le diera su nombre, esos 7 años deben haber sido muy duros para ella. Recordando su antigua vida, un niño le pregunta a su madre por qué lo ha llamado Minoru, a lo que ella le responde, que mientras su tiempo como persona pase, va a cultivar más frutos que cualquier otra persona. Eso también es lo que nuestro prota desea para ella. Minoru, ese es el nombre que se le ocurrió, y a ella, le gusta bastante su nombre. En su antiguo mundo no ha cultivado nada en absoluto, pero en este mundo existe una persona que podría haberlo esperado hasta el infinito. En todo ese tiempo esa persona también estuvo mejorando, con esos impulsos, ella podría lograr cosas increíbles, por lo que ahora, ellos van a empezar su aventura. Al llegar al siguiente pueblo, Re se intercambia los materiales de monstruo que consiguieron en el camino, y parece que Minori es bastante popular en el lugar. Ellos se enteran que el actual señor de la zona ha impulsado de buena manera la economía, Re se recuerda su encuentro hace 7 años, y quiere ir a visitarlo. Han pasado solo 3 semanas desde que salió del bosque de los elfos. Para alguien como el que no sabe nada del exterior, la presencia de Minori es toda una bendición. Mientras más se acercan a la fortaleza, ellos notan más accidentes, parece ser que han habido invasiones de bestias mágicas, a pesar de la buena reputación del feudal parece que no puede manejarlo. Mientras Re se come una manzana nota algo raro, él invita a Minori a probarla, que aunque al principio no quería ya que estaba mordida, acaba haciéndolo, no nota nada extraño aunque por dentro piensa otra cosa. Re se recuerda las palabras de Rahab, así que analiza la fruta, descubriendo que las frutas están contaminadas con un 1% de miasma. Para calmar a Minori, le dice que no era nada, solo quería que también comiera porque sabía bastante bien. Él no puede creer que encontró una sustancia, que debería haber desaparecido junto con los demonios, pues solo queda una explicación. Al llegar al fuerte Kukure, solicitan ver al señor, y a pesar de los problemas, antes que llegue a mayores, aparece Gallius, el actual señor feudal, él agradece que recordara la promesa. Re se vino a verlo tanto a él, como a Grillet, el anterior señor, y viejo amigo de Rese.
Hacia ya muchos años, mientras conversaban, él prometió que no moriría hasta que Rece salga del bosque. El anterior señor y el actual no se parecen en mucho, a Gallius no le gusta pelear, pero Grillet era apodado, el dios de la guerra. Él era el primer humano con el que Rece habló, fue su primer amigo, él también le habló mucho de Rece a su hijo, y a pesar de todo, él se aseguró de recordar la promesa. Grillet yace inconsciente desde hace 5 años, tras ser hallado gravemente herido en el campo de batalla, tras eso su hijo heredó su puesto. Cada día se hace más débil, él protegió esta tierra con todo lo que tenía por 20 años, contra piratas y bestias mágicas, su propio hijo no sabía lo grande que era hasta que desapareció. Su cuerpo se debilita día a día, escondieron su estado para no alarmar a la población, viéndolo, Rece se da cuenta de unas marcas, aunque Gallius le dice que ni el mago blanco más poderoso de la zona ha podido curarlo. Rece examina a Grillet y detecta que la herida tiene un 91% de concentración de miasma, eso explica por qué los magos blancos no pudieron curarlo, pero si su mejor magia no pudo, él solo tiene que hacer una magia superior. Él no ha estado entrenando los últimos cientos de años por nada, no puede irse a casa sin decirle siquiera una palabra. Pero a pesar de todo, incluso si despierta, solo viviría 2 años más, eso no le importa a Gallius, él nunca pudo despedirse, ni siquiera pudo agradecerle, así que por favor, le pide que lo traiga de vuelta. Se dice que los humanos una vez la alcanzaron, décadas pasaron para que lo lograran, la magia de recuperación más avanzada, Rebarrel. Una gran luz inunda la sala, Grillet, por fin puede abrir los ojos, Rece llegó justo como lo había prometido. Todos sus años de esfuerzo habían rendido frutos. Para él ha pasado muchísimo tiempo, recuerda vagamente el día de su caída, mencionando que su cabeza se sintió borrosa. Rece deduce el truco, podía ser magia de alteración de memoria, un truco de los demonios, y, con permiso de Grillet, entra en sus recuerdos. Dentro descubre la verdad, los demonios no han desaparecido. En los recuerdos un demonio ordena atacar el fuerte sin destruirlo, buscando a alguien con el factor héroe para eliminar cualquier obstáculo antes de resucitar a su señor demoníaco. Ellos comprenden que los demonios siguen activos, es una información demasiado sensible como para que todo el mundo lo sepa, pero ahora que saben su plan, la prioridad es localizar a esa persona antes que ellos. Según la leyenda, el rey demonio llegó junto a la magia al mundo, nadie podía dañarlo, y conquistó la mitad del mundo. El héroe original nació sin poder usar magia elemental, pero a pesar de todas las burlas, con esfuerzo consiguió dominarlos, reunió 4 compañeros y derrotó al rey demonio. Si los demonios que se creían extintos están buscando al héroe, significa que las leyendas eran ciertas. Rece recuerda haber leído algo de él en su aldea, la fuerza del héroe no era de este mundo. Felizmente ellos tienen una ventaja, los demonios no saben que van tras ellos, y por lo que escucharon, están muy seguros de que el héroe está en el fuerte Kukure, aunque es bastante normal. Muchos aventureros se reúnen en el lugar por las bestias. El héroe debe estar entre esos aventureros, así que Rece quiere ir al frente, él tiene mucho tiempo de vida por delante, no quiere que su mundo se vuelva uno aburrido controlado por demonios. Una semana después, Minori está viendo un montón de comida. Grillet presenta a Rece a su esposa Silfa, ella era la amiga de la infancia de la que le habló tantos años atrás. Ella le agradece emocionada por devolverle a su esposo. Rece recuerda su encuentro con Grillet hace muchos años, es verdaderamente una pena que los humanos vivan tan poco. Durante la comida, Minori prueba la comida de Silfa, queda tan fascinada que le recuerda a Silfa a Grillet cuando era joven, para su comida es la mejor del mundo, y mientras tienen un bonito momento, Minori se queda viendo la escena. En ese momento Grillet le pregunta a Rece, cómo conoció a Minori, pero antes que pueda responder, ella, dice que es su esposa, y que es un gusto conocerlos. Grillet le pregunta en qué momento consiguió una esposa, se supone que ellos estarán juntos por siempre después de todo, aunque Rece intenta poner excusas. Silfa se da cuenta lo que sucede y se ofrece a enseñarle a cocinar, y aunque Minori no tenga ni idea del tema, la convence diciéndole, el camino al corazón de un hombre es a través del estómago.
Ellas salen de la habitación y Grillet le pregunta a Rese por sus intenciones, aunque, él, dice que no la ve de esa manera. Sin embargo, la verdad es que tiene miedo. Él sabe que Minori, siendo humana, envejecerá y morirá mucho antes que él. Ella también sabe eso, pero no tiene miedo de perseguir sus sentimientos. Ellos se despiden, ahora se dirigen al bosque del Gran Círculo Bastera, un lugar donde planean usar una casa abandonada como base para vigilar a los aventureros que cazan bestias mágicas. Minori se pregunta si podrán encontrarlo. Su única pista es el cuento, aunque Rese explica que con su magia de evaluación podrá identificar al portador del factor héroe simplemente analizando su estatus. Y Minori se alegra ya que eso hace mucho más fácil las cosas. Mientras lo alaba, Rese usa su magia de evaluación en él mismo. Su factor es el de reencarnación de otro mundo. Se podría decir que su poder también viene del mismo lugar que el del héroe. Con dudas, le pregunta a Minori si está bien, si es correcto que lo siga. Puede pasar mucho tiempo hasta que encuentren al héroe, van a pasar años ahí, incluso, puede que toda su vida. Aún hay tiempo para que dé marcha atrás, pero Minori ya aclaró su mente, ya pasó 7 años persiguiendo su ilusión, y ya le ha dicho que su felicidad es estar a su lado, volverse más fuerte. Ella ha decidido seguirlo por el resto de su vida. Rese muere, no literalmente, pero casi. Ahora solo tiene que calmarse, y al rato, llegan a la casa. Está a 6 horas de distancia del fuerte, una antigua residencia vacacional de un noble, ahora en ruinas. Parece que hay mucha limpieza por hacer. Lo siguiente que vemos es a Minori deprimida. Rese usó magia para limpiar todo. Ella quería hacer algo. Rese tiene un contrato con los espíritus de la zona, por lo que fue bastante fácil limpiar. Aunque se pregunta por qué eso la deprime. De todas maneras tienen que hacer el toque final, y con el ciflo de Yggdrasil, hace una barrera. Ahora solo queda esperar que crezca. Ni las bestias ni los demonios los podrán encontrar. Pero mientras eso sucede, Minori reflexiona. Ella no puede hacer mucho por Rese, y aunque sepa que se alegra por su presencia, sabe que estaría bien por su cuenta. Ella se queda por un deseo egoísta. Fue una esclava, sobrevivió gracias a Rese. Durante 7 años sobrevivió por su cuenta gracias a su fuerza. Nadie la quería por ser esclava, pero no quería desaprovechar la vida que se le dio. Esperó cada día en el lugar donde Rese prometió reunirse con ella. Ahora que su deseo se cumplió, no quiere ser solo una carga. Quiere ser más fuerte, ser útil, y luchar a su lado contra el rey demonio. Puede que no tenga el factor del héroe, así que tendrá que esforzarse más. Además, ellos deben entrenar al héroe. Minori cree que Rese podría derrotar al rey demonio, así que, le pide que la entrene. Rese acepta entrenarla, y entrenaron mucho, y el tiempo pasó volando, y sin que lo sepan, 2 años habían pasado. Minori había aprendido varios hechizos de Rese, había aprendido el hechizo de valoración, pero, por sobre todo, había aprendido un hechizo definitivo, el hechizo del Fénix, con el cual logra derrotar a un oso salvaje. Claramente su entrenamiento no podía acabar, aún tiene mucho por delante, pero ya se notan los cambios. Minori ya no es una adolescente, ahora es una mujer de 20 años. Ella también ha mejorado en la cocina, gracias a las enseñanzas de Silfa. Lamentablemente el único avance sobre su misión es que hay más bestias mágicas, lo de siempre. Ni siquiera pudieron encontrarse con los demonios. Esa calma se rompe cuando llega un mensaje mágico desde el fuerte Kukure. Después de todo, los 2 años habían pasado. Rese y Minori usan teletransportación para llegar a tiempo. Al llegar se encuentran con la hija de Gallius, Vice, y al entrar con Grillet, lo encuentran inconsciente, aunque de una manera muy diferente que hace 2 años. Gallius y Silfa agradecen a Rese por los 2 años extra que le dio a Grillet, tiempo que permitió a Gallius aprender de su padre y encontrar su propio camino como señor feudal. Para Rese, esos 2 años no fueron nada, todos ya lo han aceptado. Y se pregunta si Grillet está satisfecho. Se pregunta cuándo fue que sus manos se hicieron pequeñas. Él quiere pedirle a Gallius un favor egoísta. El joven le respondió que podía pedirle cualquier cosa. Y Rese le pidió permiso para hablar con su padre. Gallius se sorprendió mucho por su petición, pero sabía que él era capaz de hacerlo. Solo le preguntó cómo lo haría, y Rese le respondió que con la ayuda de la magia de muerte, que se llama nigromancia. Esta es una magia antigua que controla la vida y la muerte, utilizada por los nigromantes que existieron una vez. Esta magia puede usarse por un corto tiempo,
pero si todo sale bien y ve a Grillet, ¿qué debería decirle? Gallius, abrazando a su hijo, le dice que le agradecería y añadiría una cosa más para transmitir a su padre. Rese tenía lágrimas en los ojos, cuando él usó la magia, parecía estar inmerso en una niebla negra y densa, y cuando se disipó, él vio una puerta negra frente a él, de la que se filtraba una luz brillante. Rese acercándose a ella, pensó que si es realmente la puerta del más allá entonces detrás de ella debería estar aquel por quien vino. De repente, escuchó la voz de Grillet. El hombre le preguntó si es que no era su maestro, y al darse la vuelta, Grillet apareció frente a Rese, con un hacha enorme descansando sobre sus hombros. El hombre le dijo a su amigo que aún no puede entrar aquí. Rese le dijo que no se preocupara, volverá en unos minutos, así que será breve. Grillet se sorprendió, ¿a qué se refería? Rese le dijo que con la ayuda de la magia, podría devolver su alma por un corto tiempo. El hombre se sorprendió, ¿devolver el alma? Rese le explicó brevemente que con la ayuda de la antigua magia de los nigromantes, es posible realizar una resurrección. Esta es la magia antigua con la que los grandes nigromantes devolvieron temporalmente al predecesor del rey demonio y al rey dragón al mundo moderno. Rese añadió que sabe que está haciendo demasiadas promesas, pero definitivamente encontrará una manera de devolverlo, que solo espere un poco. Grillet, después de escuchar a su amigo, se rió y notó que realmente puede hacer cualquier cosa. Rese lo llamó ansiosamente, porque el tiempo era limitado. El hombre dejó de reír y dijo que el mero hecho de que viniera a visitarlo a él, un anciano, en su lecho de muerte, hace que se regocije con todo su corazón. Ya ha vivido lo suficiente. Rese quiso objetarle, pero Grillet continuó, gracias a él, pudo proteger la fortaleza y pasó los últimos años de su vida con su familia. Además, incluso vio a su nieto, y no se arrepiente de nada. Rese le preguntó tristemente, si es eso cierto, el hombre dudó con una respuesta, pero aún así dijo que solo se arrepiente de una cosa. Hay algo que no puede sacarse de la cabeza. Solo le preocupa el hecho de que los monstruos y demonios se hayan descontrolado. Si, además de ellos, el señor demonio resucita y comienza a enfurecerse, la raza humana será destruida en un abrir y cerrar de ojos. Grillet se acercó a Rese, lo tomó por los hombros y expresó su deseo de que encuentre el factor de héroe y derrote al señor demonio. Mirando cuidadosa y severamente a los ojos de Rese, el hombre le preguntó, ¿puede confiarle esto? Es necesario para el futuro de la raza humana. Rese, conmocionado por la resistencia de su amigo, le prometió que lo haría. Grillet sonrió. Notó que si Rese estaba con Gallius, ya no tendría nada de qué preocuparse. El hombre tomó la mano de su amigo y le dijo que ya no podía estar consciente. Grillet añadió que recordaba bien cómo le había tendido la mano por primera vez, y desde entonces, su mano no había cambiado en absoluto. Seguía siendo igual de pálida y suave. Rese apenas podía contener las lágrimas. Recordó cómo el anciano le había dicho que los elfos solo empezaban a envejecer después de los 800 años. Bueno, eso significaba que el viejo era casi prehistórico. Grillet miró al pensativo Rese con sorpresa. Grillet pensó en su amigo, el tiempo que pasaron debió haber sido un parpadeo para él. Grillet le agradece que llore por él. Pero Rese tenía algo que decirle a su amigo al final. Sin contener más las lágrimas, Rese agradeció al hombre por todo y le pidió que descansara, eso era de parte de Gallius. Grillet se rió y se lo prometió. Mientras desaparecía detrás de la puerta, Rese escuchó a su amigo decirle que lo esperaría al otro lado, encontraría una cervecería local para él y lo esperaría, aunque es mejor si se toma su tiempo en ir. Temprano a la mañana siguiente, Grillet Garland falleció a la edad de 58 años. Después de 20 años de lucha y defensa de la fortaleza contra numerosos monstruos demoníacos, el dios de la guerra falleció mientras dormía, bajo la atenta mirada de su familia. Rese, experimentando su dolor solo en el techo de uno de los edificios, pensó que este era un final digno para la vida. Miró a las multitudes de personas que iban a despedirse de un hombre tan grande. Rese dirigió su mirada a su mano, que tan recientemente había sido apretada por la mano de su amigo. Pensó en lo rápido que habían pasado esos 2 años. Rese no notó en sus pensamientos cómo Minori apareció detrás de él. Rese aún sentía la mano arrugada de Grillet, y sus palabras sobre el hecho de que la mano de Rese no había cambiado en absoluto desde entonces, igual de blanca y hermosa.
En ese momento una sensación aterradora lo invadió. Cuando Minori lo llamó, se sobresaltó sorprendido. La chica se acercó a él, tomó su mano y lo invitó a entrar. Reze pensó automáticamente que su mano también era pálida y suave, además, estaba caliente, pero en su interior, él sabía que... De repente, soltó su mano. Minori le preguntó sorprendida si estaba bien, pero Reze le sonrió y le respondió que lo estaba. Le agradeció y caminó hacia adentro. Pensó, su primer amigo en este mundo ya había muerto. Reze se volvió hacia una desconcertada Minori, y le dijo que definitivamente destruiría al señor demonio. No importa cuántos cientos de años pasen, incluso si es sin el factor del héroe, o si el señor demonio resucita completamente, deben detenerlo. Puede que perseguir metas obstinadamente por años sea su fuerte. La chica pensó tristemente, si es posible. Ella no tenía el factor del héroe para derrotar al señor demonio, sin embargo, lo tenía a él. Por lo tanto, levantó la cabeza y le respondió que lo harían. Ella siempre estaría a su lado. Al regresar, Reze pensó en heredar el legado de su amigo, esa ciudad que protegió durante tanto tiempo, debe hacerlo parte de él. Un año después, Minori le anunció que esa noche cenarían el plato especial número 48 de Minori. Era pescado estofado en vino blanco. Reze, comiendo esa obra maestra, notó que su comida se había vuelto aún más deliciosa. La chica le dijo que incluso había pescado el pez ella misma, está perfeccionando las recetas para que sea sabroso para él. Reze se sorprende de que ella decidió crear sus propias recetas además de las de Silva. La chica dijo tristemente que Silva le dijo que debería cuidar de quien la cuida, por eso se esfuerza por él. Reze, mirando la cocina, pensó tristemente. Un año después de la muerte de Grillet, Silva lo siguió, dejando este mundo. Minori dice que cuando se vuelvan a encontrar, quiere mostrarle a Silva las nuevas recetas que ha creado. En el futuro, creará nuevos platos estrella de Minori. Le sonrió a Reze y le dijo que esperara las innovaciones. Al poco tiempo, Reze miró a la dulcemente dormida Minori y pensó en lo mucho que había crecido. A finales de año, cumplirá 22 años. Cuando la conoció, ella era solo una niña. Qué rápido pasa el tiempo para las personas. Él no desea sentir eso con ella. De repente, Reze escuchó un sonido. Corrió a la ventana, miró hacia afuera, evaluó, y exclamó que lo habían encontrado. Minori se despertó y le preguntó si había pasado algo. Reze estaba eufórico, y exclamó de nuevo que finalmente lo habían encontrado. La chica estaba confundida, así que Reze le dijo que se refería al dueño del factor del héroe. Medio día antes, un grupo de aventureros apareció en el bosque. Jin caminaba detrás de todos, cargando el equipaje del grupo. Luke, el líder de este grupo, lo llamó casualmente y se indignó. Si ni siquiera podía trabajar como portaequipajes, haría que lo colocaran en un lugar más adecuado. Jin, en silencio, apenas movía las piernas. El líder notó que eso era todo, lo normal de alguien que ni siquiera podía usar magia. Jin permaneció en silencio, sudando por el esfuerzo. Carol lo miró con lástima. Jin estaba muy agotado. Sus piernas se doblaban por la fatiga, pero apretó los dientes y, maldiciendo, comenzó a convencerse de que esto era solo entrenamiento. Cuando ya oscurecía, Jin le gritó a su equipo que se detuvieran. Les advirtió que caminar por el bosque de noche era demasiado peligroso, explicando que últimamente una misteriosa niebla negra emergía del bosque al anochecer. Insistió en que era más seguro durante el día y que debían esperar ahí hasta la mañana, mencionando también informes recientes sobre la aparición de extraños monstruos fuertes. Luke, el líder, le objetó, diciendo que no podían llegar tan tarde. Lala se indignó, queriendo terminar rápido la tarea para volver a casa. Su hermano gemelo, Solala, comentó sarcásticamente que Jin siempre era un fastidio. Carol pensó que Luke tenía razón. Jin refunfuñó que, si insistían, al menos tomaran la ruta más segura, pero Luke le ordenó rudamente callarse, recordándole que eran un grupo de rango B y que un soporte que ni siquiera podía usar magia no tenía voz ni voto. Acto seguido, dio la señal y entraron en el bosque. Jin trató de calmarse, convenciéndose de que todo iría bien y que solo debía concentrarse en lo que podía hacer para volverse más fuerte. Poco después, el grupo, ya cansado, se topó con la niebla de la que Jin había hablado, pegajosa, espesa y negra.
De ella emergieron manchas negras con ojos. Luke maldijo, preguntándose qué eran esas cosas aterradoras. Carol, presa del pánico, dijo que debían ser monstruos de rango C, una serpiente y un jabalí mágicos, aunque ya no estaba segura. Luke atacó con un cañón de agua, pero el monstruo interceptó su magia sin sufrir daño. Carol explicó que solo los monstruos de rango A o superior podían absorber magia, y los gemelos confirmaron que sus hechizos tampoco funcionaban. Luke, histérico, no podía creer que siendo de rango B fueran derrotados por monstruos de rango C. Carol exclamó que debían huir, pero los monstruos los perseguían. Al ver un aura negra, Carol identificó que era maná y que esos debían ser los monstruos fuertes de los que Jin hablaba. Luke la miró sorprendido, y ella le recriminó no haberle hecho caso desde el principio. Luke le gritó que se callara, que ella no tenía derecho a decirle nada. Los gemelos advirtieron que los monstruos los alcanzarían y morirían todos. Jin propuso buscar un camino de regreso a la fortaleza, pero Luke, como hechizado, repitió que no. Entonces, Luke decidió que era hora de deshacerse del lastre. Jin, sorprendido, no entendía. Luke dijo que perderían algunas cosas, pero podrían comprar otras nuevas. Carol se indignó, pero Luke la calló con una amenaza, dejándola atónita. Jin, desesperado, encontró un camino de escape usado por animales pequeños y suplicó que lo siguieran para salvarse. Luke, enojado, le dijo que ni siquiera podía usar magia y que no tenía razón para vivir. Dijo que Jin siempre había sido un inútil que desde pequeño se aferraba a su sueño de ser aventurero, y que solo lo cargaban por lástima, siendo siempre una carga. Ignorando las súplicas de Jin, Luke activó la magia avanzada de 2 elementos, ciénaga, creando un pantano que atrapó a Jin. Mientras él se hundía, Luke explicó a los gemelos que lo usarían de cebo para escapar. Los gemelos aceptaron, y Carol observó en silencio antes de huir con ellos. Jin, solo y hundiéndose, lamentó no poder usar magia para salvar a nadie. Recordó su sueño de siempre, ser un aventurero que protegiera las sonrisas de la gente. Pero a diferencia de sus amigos, él no podía usar magia. Había entrenado su cuerpo y mente para compensar, pero era inútil. No importa lo que hiciera, lo mucho que se esforzara para ser útil, simplemente no podía competir con la magia. Su condición, en un mundo donde la magia lo era todo, era como si le hubieran prohibido soñar. Él, también quería poder ser un héroe, y desesperado, golpeó el suelo. En ese instante, magia de fuego golpea a las bestias, Reze y Minori llegan a ayudarlo. Minori atacó a los monstruos con su espada de llama negra. Jin, confundido, vio a un encapuchado. Reze le dijo a Minori que él se encargaría del jabalí. El monstruo se recagó, y Reze atacó con una combinación de magia de fuego, viento y aliento de dragón, aniquilándolo. La capucha de Reze cayó, revelando que era un elfo. Minori comentó que hacía tiempo no enfrentaban monstruos tan resistentes, y Reze, sonriendo, le propuso un desafío, derrotar a la serpiente con un máximo de 5 super hechizos, asegurándole que protegería al chico. Minori miró feo a Jin, y Reze se dirigió a él, señalando que sus compañeros lo habían abandonado por no poder usar magia, llamando a su grupo ciego. Reze continuó, explicando que a pesar de no tener magia, Jin nunca dejó de entrenar su cuerpo y mente, creyendo siempre que despertaría. Jin preguntó cómo sabía todo eso. Reze sonrió y le dijo que su perseverancia era lo que formaba un héroe. Usando su magia, lo liberó del pantano. Una vez a salvo, Reze le confesó que estaba agradecido de que el portador del factor del héroe fuera alguien como él. Así fue como Jin Fritz, de 17 años, tuvo el encuentro con un elfo que cambiaría su vida y lo llevaría a convertirse en un héroe famoso. Jin se sorprendió al ver que Reze curaba sus heridas al instante sin usar pociones. Pensó que debía ser uno de esos elfos de los que hablaban las leyendas. Reze recogió su pesada mochila y se extrañó de que cada miembro del grupo no cargara con su propio equipaje. A pesar de todo, Reze le dijo que había hecho un gran trabajo manteniendo el ritmo de su grupo por esos caminos tan irregulares con semejante peso. Luego le preguntó si nunca había usado magia para aligerar la carga. Jin, con tristeza, explicó que la gente suele usar herramientas mágicas para eso, pero él nació sin maná y ni siquiera puede activarlas.
Rese confirmó que no sentía nada de maná en su cuerpo, aunque sus brazos y piernas estaban muy entrenados, señal de que había trabajado duro para compensar su falta. Jin, sollozando, lamentó que si hubiera sido más fuerte no lo habrían abandonado. Rese comprendió que el chico no culpaba a sus compañeros, sino a su propia debilidad. Pensó que ese chico podría llegar a despertar todo su potencial con el factor que posee. Así que le dijo que tenía talento para ser un gran aventurero, o mejor dicho, que él mismo lo convertiría en uno. Pero si ya no quería ser aventurero, no insistiría. Rese le tendió la mano y le propuso que si aún quería hacerse más fuerte, la tomara. Jin, sin poder creerlo, sintió que algún día podría proteger las sonrisas de la gente. Miró a Rese y casi le gritó que sí, que quería ser más fuerte. Apretó su mano con fuerza, sellando su amistad. Rese pensó que tanto Minori como Jin tenían una determinación increíble, muy superior a la que él tuvo en su vida pasada. Se presentó como Rese Klein, un elfo, y Jin dijo su nombre. En ese momento, Minori avisó de que un jabalí mágico corría hacia ellos. Jin notó que el jabalí tenía el pelaje cubierto de espinas. Rese comprendió que el monstruo había usado magia para fortalecerse. Así que en consecuencia, extendió la mano y activó su propia magia de refuerzo, combinando el puño de la bestia mágica, encantamiento, relámpago y la técnica del puño del trueno. Le dijo a Jin que observara el resultado de cientos de años de entrenamiento y golpeó al jabalí. La bestia salió despedida, dio varias vueltas y Rese le asestó el golpe final. Jin no salía de su asombro. Según las leyendas, los elfos solo usaban magia de restauración, pero lo que acababa de ver era increíble. Rese le dijo que tenían que reunirse con Minori. De repente, una voz desconocida preguntó qué hacía un elfo recluso por allí. Rese vio una mancha oscura acercándose. Reconoció esa voz de los recuerdos de Grillet, era la misma bestia mágica de hace 10 años, la que atacó la fortaleza de Kokure. De la mancha emanaba un miasma espeso. Rese se preocupó por Jin, que estaba pálido y sudando, pero aún consciente. Lo protegió con su cuerpo y se dirigió al núcleo, comentando que ahora parecía más débil y que seguramente llevaba tiempo en esa forma etérea. El ser explicó que su alma fue sellada en el mausoleo del bosque sagrado de Letón. Al ser invocado de nuevo, lo encerraron en ese miserable cuerpo de jabalí, y solo existía gracias al maná que le donaban los subordinados del rey demonio. Rese recordó lo que había leído sobre las bestias divinas del mausoleo. Si ese ser era una de ellas, el subordinado del rey demonio debía tener un poder inmenso para unir su alma a un cuerpo bestial. Necesitaba más información, así que preguntó si el resurgimiento del rey demonio estaba cerca. La bestia confirmó que ocurriría en 3 años. Rese se alarmó, quedaba muy poco tiempo. La bestia añadió que cuando el rey regresara, por fin dejaría ese cuerpo. Rese, irónico, comentó que a ese paso se fusionaría completamente con el jabalí y se convertiría en uno de ellos. La bestia, irritada, liberó una gran energía. Rese protegió a Jin de la onda expansiva. El futuro héroe, sorprendido de que la bestia fuera tan sincera, preguntó cómo era posible. Rese explicó que le había lanzado una magia de ilusión, la boca de la verdad. Ahora notaba que la esencia de la bestia se debilitaba. Debía tener un punto débil. El jabalí admitió que el maná demoníaco se agotaba y que, aunque llevaba años sin ver a su superior, debía obedecer. Rese usó magia de evaluación, y descubrió que la bestia se llamaba Britra, era un jabalí oscuro y el hechizo que lo ataba se lo había lanzado Baba Karma, comandante del ejército del rey demonio. Britra se sorprendió de que Rese supiera su nombre. Rese le propuso un trato, él le daría su maná para devolverle su cuerpo real, y a cambio, Britra dejaría de servir al ejército demoníaco. Jin pensó que era imposible, pero Rese mostró una quinta parte de su maná, demostrando que era más que suficiente. Britra, asombrado por su poder, aceptó. Solo pedía volver a volar libre. Rese le puso una única condición, que no causara problemas a los humanos y que, de vez en cuando, charlaran. Britra juró cumplirlo. Y entonces, el jabalí se iluminó y se transformó en un imponente dragón. Jin y Rese lo contemplaron admirados. Rese confirmó con su magia que ahora se llamaba Vitra, un dragón antiguo de la oscuridad. Vitra, feliz, agradeció a Rese. Este le explicó que su alma necesitaría tiempo para adaptarse al nuevo cuerpo,
pero que él le proporcionaría maná cuando lo necesitara durante los 9 siglos que aún viviría. Vitra, cuya especie solo vive 500 años, se sorprendió de que los elfos vivieran más que los dragones. Agradecido, quiso corresponderle, pero Rese solo le pidió que, si encontraba frutas exóticas en sus viajes, se las trajera. No necesitaba más, ayudarle había sido su decisión. Vitra, emocionado, hizo un juramento eterno de amistad y, como muestra de gratitud, liberó una onda mágica que casi derriba a Rese. Esa onda le permitió ver a un demonio, y Vitra prometió volver a verlo y se alejó volando. Jin, impresionado por la velocidad del dragón, escuchó a Rese decir que, por fin, había hecho un amigo longevo en el mundo exterior. Entonces, Minori apareció, alegre, anunciando que había derrotado a la serpiente mágica. Rese notó que aún le quedaba maná, señal de que su entrenamiento había valido la pena. Minori, avergonzada por los elogios, rió. Jin la admiró por su fuerza, pero Rese les recordó que no era momento de celebraciones, solo quedaban 3 años para el resurgimiento del rey demonio. Minori se alarmó, y Rese le reveló a Jin que dentro de él dormía el factor del héroe, el poder necesario para derrotar al rey demonio. La batalla sería dura, pero se comprometió a que en un año, sea más fuerte que Minori. Jin lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creérselo. Al poco tiempo, los aliados retomaron el entrenamiento. Minori activó su magia de fuego definitiva junto con la espada de llama negra, dispuesta a darlo todo. Jin comentó que era su combate de entrenamiento número 182 y pidió su guía. Recordó que el primer día, hacía ya 182 jornadas, Rese le había dado una simple espada de madera. Él le preguntó si realmente entrenarían con eso. Rese confirmó que sí, aunque pudiera parecerle extraño. Minori, algo indignada, le recordó a Jin que el arma era un regalo especial hecho por el propio Rese para su entrenamiento, así que debía aceptarla con gratitud. Jin, avergonzado, asintió. Rese observó que, aunque Jin carecía de maná, su cuerpo aún poseía el recipiente necesario para almacenarlo. Lo comparó con un cubo, el maná sería el agua, al usar el agua, el cubo se vacía, pero con el tiempo se rellena solo y, además, el recipiente crece un poco. Jin, sorprendido, recordó haber leído sobre eso en un libro de teoría mágica. Rese, satisfecho, confirmó que era cierto y le preguntó a Minori si así había entrenado ella. La chica asintió, recordando con horror las semanas en que no podía mover un dedo. Jin se asombró de que algo así pudiera asustar a Minori, aunque Rese le dijo que con él haría lo mismo. Jin preguntó de dónde sacaría el maná si no tenía, así que Rese explicó que se lo vertería directamente en su recipiente hasta llenarlo. Ante la duda de Jin, aclaró que entrenaría para canalizar el maná hacia la espada de madera, que tenía una herramienta mágica incorporada para facilitarlo. Así, su recipiente crecería y aprendería a controlar el maná. Añadió que todos nacen con la capacidad de usar maná, pero requiere entrenamiento, como aprender a hablar. De esta forma, no perderían tiempo esperando a que su propio maná apareciera. Jin miró su espada, preguntándose si debía dirigir el maná allí. Mientras que Rese reflexionó, al no tener maná propio, el cuerpo de Jin no necesitaba restaurarlo, evitando tiempos de espera. Le explicó que al principio le costaría mover el maná, pero pronto solo tendría que vaciarlo una vez al día, luego Rese curaría su fatiga y rellenaría el recipiente. Si mantenían ese ritmo durante un año, su recipiente sería 30 veces mayor. Cuando el factor del héroe despertara y lo llenara de maná, probablemente ya sería el más fuerte. Jin, dudoso, preguntó si realmente podría lograrlo. Rese le recordó lo que le había contado sobre el factor del héroe, solo su portador podía derrotar al rey demonio. Rese, con empatía, reconoció el sufrimiento de Jin por su falta de maná, pero aseguró que veía un gran potencial en él. Le recordó que había tomado su mano para hacerse más fuerte y le preguntó si había cambiado de opinión. Jin respondió que lo único que sabía hacer bien era no rendirse. Rese pensó que solo quedaban 3 años para el renacer de su enemigo y que no podían esperar, quería apostar por aquel chico. Mientras observaba el combate número 180 entre Jin y Minori, vio cómo ella atacaba con todo. Jin, concentrado, intentó fundirse con la espada y sentir el flujo de maná. El golpe de Minori fue bloqueado por algo invisible. Rese celebró que su bloqueador mágico se hubiera activado.
Minori reconoció el avance, pero advirtió que aún no podía vencerla, atacó de nuevo a gran velocidad, alcanzando a Jin. Reze se acercó y puso su mano en su hombro, aunque Jin quiso seguir con el combate. Reze le explicó que solo podía curarlo una vez al día para no dañar su cuerpo, y luego procedió a usar el hechizo de curación. Jin, sorprendido, preguntó si lo que había pasado significaba que ya había usado magia. Reze confirmó, sonriente, todo gracias a su esfuerzo de los últimos 6 meses. Jin, feliz, anunció que iría a practicar movimientos para entrenar resistencia. Reze acarició la cabeza de Minori, elogiando su rápida recuperación. Ella murmuró que aún estaba lejos de vencerlo, y Reze sonrió ante su actitud, comparándola con lo seria que estaba hace un rato. Comentó que, como Jin ya sabía usar maná, el siguiente paso era despertar su factor del héroe. Según la leyenda, la clave era superar un gran obstáculo junto a sus compañeros, pero como Jin aún no era un héroe, no quería enviarlo solo. Si iban con él, no se enfrentaría a un peligro real, pero en medio del dilema, Minori señaló al cielo. Britra, en forma de dragón, se acercaba. Aterrizó y, para sorpresa de todos, se transformó en un pequeño dragón bebé. Minori, encantada, lo acarició, y Reze preguntó si era por su cuerpo de maná. Britra se posó en su hombro, y Reze le preguntó por qué había vuelto tan pronto. Britra explicó que los demonios eran muy molestos y estaban acumulando miasma para el resurgimiento de su rey. Prefería quedarse con su amigo y ayudarle a luchar contra ellos. Reze le recordó que él no sería quien derrotara al rey demonio, sino el chico del factor de héroe. Britra, escéptico, opinó que Reze siempre sería más fuerte, aunque Reze pensó que el dragón decía locuras. Tras cenar, Britra se durmió. Jin salió a entrenar, pero Minori lo encontró y le advirtió que no se excediera, que la impaciencia embota la espada. Se sentaron bajo un árbol, y Jin confesó sus dudas. No dejaba de preguntarse si realmente era el héroe. Sentía que, a pesar de todo lo que habían hecho por él, apenas había aprendido a usar un poco del maná de Reze. Necesitaba esforzarse más para estar a la altura. Minori le preguntó si conocía la historia de cómo el héroe derrotó al rey demonio. Jin sonrió, diciendo que la había leído 1000 veces de niño. Siempre admiró a ese héroe que protegía las sonrisas de todos. Minori reflexionó, si el protagonista de esa historia no hubiera podido derrotar al rey demonio, no lo llamarían héroe. Lo importante no es que el héroe venza al rey, sino que quien vence al rey se convierte en héroe. Así que Jin no debía darle tantas vueltas, sino concentrarse en lo que quería ser. Le preguntó directamente, ¿qué quería llegar a ser? La pregunta impresionó a Jin, quien luego, le preguntó a Minori por qué se esforzaba tanto. Ella, sin dudar respondió que era porque Reze había dicho que derrotaría al rey demonio, sin importar cuántos siglos tomara. Incluso si fallaban, encontraría a otro portador del factor de valor que lo intentaría con nuevos compañeros. Minori continuó, aunque los humanos acompañaran a Reze hasta el final de sus días, solo sería una pequeña parte de su larga vida. Habría muchas otras personas que lo apreciarían en el pasado y en el futuro, aunque eso la entristecía un poco, y por eso, no quería dejar el futuro en manos de otros. Ella quería estar al lado de Reze y ayudarle mientras le quedara aliento, y si ella misma derrotaba al rey demonio y le robaba el título de héroe, sería perfecto. Jin, admirado por su dedicación y valentía, le dijo con una sonrisa, que era increíblemente genial. Al cumplirse el día 365 de entrenamiento, Reze observaba a Jin y Minori. Ella atacaba con su espada de fuego y magia de encantamiento, mientras que Jin, con la espada en mano, activó el bloqueador y un aura protectora lo rodeó, reflejando el ataque. Minori, molesta, comentó que era inútil neutralizar sus llamas, pero Jin no se rindió con su ataque, aunque él sabía que solo con el bloqueador no podría vencerla. Britra, el dragón, observó que aquel chico sin maná había mejorado increíblemente en poco tiempo con la espada y el uso de maná. Reze le recordó que los humanos crecen rápido, aunque Britra dijo que aún no era suficiente para impresionarlo. Reze le propuso una apuesta, si Jin lo sorprendía en esa batalla, Britra cumpliría un deseo suyo, y el dragón aceptó, advirtiendo que la apuesta era la misma para él. Confesó no entender a los humanos. ¿Por qué viviendo solo 60 años no buscaban otro camino? Quería saber qué los motivaba. Reze señaló a los dos jóvenes, era la obsesión por un sueño. Britra comentó que,
Para alguien con 1000 años de vida, Rese era demasiado humano. Rese le pidió que no dijera tonterías, recordando sus 30 años como humano en su vida pasada, comparado con aquel yo. Jin y Minori brillaban como estrellas. Minori reconoció que Jin había logrado esquivarla. Él, sonriente, dijo que después de 365 combates, empezaba a acostumbrarse a su estilo. Britra quiso acercarse a ver, pero Rese le advirtió del peligro, aunque el dragón, confiado, ignoró la advertencia. Minori invocó una supermagia, su cuerpo se llenó de energía y Britra, emocionado, se colocó en primera fila para no perderse el espectáculo. Minori lanzó la espada de resplandor, un torrente de energía que hizo temblar el aire, acercándose al espacio donde se encontraba Britra. De repente, Jin absorbió toda esa magia, y Britra, asustado, exclamó que casi lo fríen. Minori se disculpó, reconociendo que se había excedido. Rese, encogiéndose de hombros, le recordó a Britra que no debió acercarse. Jin miró su mano, confuso, aquello no era su bloqueador habitual. Britra voló hacia él, sorprendido de que hubiera usado magia de verdad. Rese confirmó que Jin había usado su propia magia, no una herramienta. Jin preguntó cómo era posible, y Rese explicó que lo esencial es imaginar el efecto. ¿Qué había imaginado? Jin respondió que no lo sabía, su cuerpo se había movido solo para proteger a Britra. Rese comprendió, el deseo de proteger a alguien podía ser la fuente de su poder. Minori, aunque se sentía culpable por haber atacado con todo, reconoció que Jin la había bloqueado sin esfuerzo. Era un hechizo increíble. Esa noche, durante la cena, Rese anunció que al día siguiente comenzarían una nueva etapa. El recipiente de maná de Jin había crecido enormemente y estaban listos para despertar su factor de héroe. Para ello, necesitaba participar en batallas reales. Jin se sorprendió, y mientras Britra quería robarle su comida, Rese añadió que, de paso, buscarían posibles compañeros para el héroe. Antes de que terminara, Jin lo interrumpió y pidió permiso para actuar solo y retomar su viaje como aventurero. Rese, extrañado, le preguntó por qué. Jin explicó que habían aparecido bestias fuertes por todas partes y la gente sufría. Quería protegerlos y convertirse en un aventurero de verdad, esa era su meta y en quien quería convertirse, respondiendo la pregunta que Minori le hizo tantos días atrás. Además, sentía que dependía demasiado de ellos. Rese dudó, recordando la traición que Jin había sufrido. Quería tener cerca a quienes le importaban, pero entendía que ese camino podía ser la clave para desbloquear su verdadero poder. Finalmente, aceptó con una condición, que llevara a Britra con él. Jin se sorprendió, y Britra también. Rese sonrió y le recordó al dragón su apuesta perdida. Además, sería una oportunidad para que el dragón estudiara a los humanos y no volviera a ser sellado. Britra aceptó aunque de mala gana. Minori preguntó si era buena idea, pero Rese aseguró que Britra era el mejor guardaespaldas posible y que, además, Jin necesitaba 4 compañeros de diferentes elementos para despertar su factor. Britra, un dragón de fuego, podría ser uno de ellos. Poco después, los dos se prepararon para partir. Jin se despidió, prometiendo convertirse en el héroe que protegería a todos. Minori notó que Rese parecía solitario. Él, rascándose la nuca, admitió que lo cierto es que se sentía solo al verlos partir. Minori sonrió, recordándole que ella seguiría a su lado. Rese la miró, conmovido, y pensó que no debía disuadirla. Le tomó la mano y confesó que siempre había vivido con miedo, en un tiempo diferente al de ellos, temiendo la inevitable separación. Pero se había engañado a sí mismo, usando su larga vida como excusa para no vivir como debería, al igual que en su pasado como humano. Minori y Jin, en cambio, vivían cada instante al máximo. Con ternura, Rese acarició su mejilla y la besó. Agradecido, le declaró su amor, él quería compartir su vida con ella y con los demás, aunque solo fuera un segundo más. Minori, con lágrimas de felicidad, juró que estaría con él mientras le quedara aliento. Y Rese, decidido, pensó que haría todo lo posible para que así fuera.